Muy buenos días, bienvenidos a su programa de los jueves a las 9 de la mañana, Al Día con Olga Turmero, transmitido en la señal de Vene Digital. Trabajamos para ustedes en la producción y dirección de este espacio, Ronald Calzadilla, y quien les habla, Olga Turmero. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la normalización de la violencia. Y para eso le he pedido que me acompañe a la abogada Marian Rivas. Y bueno, le voy a dar la bienvenida y vamos a compartir acerca de este tema que es tan importante desde el punto de vista social. Bienvenida, Marian. Hola, Olga, un gusto poder compartir contigo en este programa. La verdad, el tema de la normalización de la violencia es algo de que poco se habla, pero que está latentemente en la sociedad. Es importante recordar que no solo sufren de violencia las mujeres, las mujeres en forma de género, también sufren los hombres, también sufren los niños, niñas y adolescentes, y también hay violencia intrafamiliar. Son temas que por lo general se abordan muy poco y que actualmente existe una preocupación a nivel mundial de cómo poder lograr erradicarla por completo. Incluso por eso se está buscando campañas más de concientización al momento de la crianza de los niños, niñas y adolescentes, para poder empezar a erradicar esto desde las etapas más tempranas y no normalizarlo en las etapas más adultas del ser humano. Bien, yo quiero para nuestros oyentes, voy a dar un concepto, si se puede, de la normalización de la violencia. Y es que la normalización de la violencia es un proceso en el cual se minimiza, se justifica o simplemente se ignora la violencia, haciéndola parecer como una parte aceptable de las relaciones humanas dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, cuando ocurre violencia con los niños, la gente, bueno, es su papá. O sea, yo no me meto porque ese es su papá. Y su papá lo educa como él lo quiere educar. Estamos normalizando un acto de violencia. Y el normalizarlo, porque la normalización puede venir de muchos actores, pero cuando nosotros la normalizamos de esa manera, estamos apoyando la ocurrencia de la violencia. Y si nos preguntamos, ¿y qué es violencia? Oye, violencia es cualquier situación en la cual alguien con mayor fuerza, y cuando hablo de fuerza no estoy hablando solo de fuerza física, estoy hablando simplemente de autoridad. Entonces, alguien con mayor fuerza aplica sobre una persona con menor fuerza algún tipo de, entre comillas, castigo, por llamarlo de alguna manera, o ejerce acciones que ultrajan la dignidad o la tranquilidad mental de esa otra persona. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, yo le agregaría algo más, que no es solo una persona que esté en grado de superioridad, porque también pasa que puede que la violencia se produzca entre los mismos chicos. Cuando yo estudiaba en el colegio era normal, o más bien se escuchaba cuando el papá le decía al hijo, no te vayas a dejar fregar. Entonces era como que demostrar que eras fuerte acudiendo a estos actos que la realidad causan mucho daño en el crecimiento del adolescente. Y que también el entender que es algo que empieza desde la familia. O sea, porque los primeros años de los niños son, esto lo sabes mejor tú que yo, que sos psicóloga, que son los años más fundamentales y los que van a marcar también todo su proceso, digamos, a lo largo de la vida. Entonces ellos van a poder normalizar, si viven en un ambiente de violencia, esas conductas, y al final la persona, el niño o niña que crezca en este ambiente,
va a normalizar estas relaciones interpersonales. Entonces van a buscar una persona violenta para relacionarse y van a normalizarlo, a verlo como que no hay nada de malo en esto. Y al final lo que se está haciendo es generar más violencia a nivel mundial, porque tú lo ves también hasta en la calle. Cuando hay un auto, no sé, que empieza a tocar cornetas sin razón, o cuando en los pasos peatonales se le tiene que dar la prioridad al peatón y pasan y no le importa. Entonces ahí tú ves que se normaliza el irrespeto para la persona. Yo creo que eso es lo más importante de la violencia, porque la violencia lo que trae es un irrespeto y una violación, como lo dice, a los derechos humanos de la otra persona. Entonces nos permite a que, si bien es cierto, en gran o menor medida, se empiece a desarrollar en la sociedad mucho lo que es un daño social, estructural, y la realidad eso no está bueno, porque en vez de construir, estamos desconstruyendo y causa daños terribles que van a pasar mucho tiempo antes de poder, digamos, corregirlos. Hay una cosa importante, Marian, y es que fíjate, en las familias donde hay violencia se generan adultos violentos, por supuesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esas familias donde hay violencia no hay resolución de conflictos. Los conflictos se resuelven a través de la vía violenta. Nosotros venimos de culturas muy violentas, ¿ok? En la cual, por ejemplo, el patrón de conducta tradicional, social, ¿verdad? La palabra del padre es sagrada. No hay medidas democráticas dentro del hogar, ¿ok? No hay manejo democrático, el niño no opina. O sea, usted opina el día que usted tenga su casa. Mientras usted viva bajo mi techo, usted hace lo que yo diga. Entonces, eso es una normalización de la violencia, porque eso es violencia. Tú le estás quitando al otro el derecho a opinar, no lo estás enseñando, ¿ok? Lo estás mandando después al mundo, cuando es adulto lo estás mandando al mundo sin herramientas para la solución de conflictos. Entonces, ¿qué va a hacer? El día que tenga un conflicto con la mujer lo va a arreglar de la misma manera que aprendió a arreglarlo en su casa. Y el día que tenga hijos, los va a corregir exactamente de la misma manera que fue corregido. Ese es un riesgo, pero hay un riesgo mayor. Y es que yo me peleé definitivamente con mi patrón violento, ¿verdad? Del hogar y diga, bueno, yo a mis hijos nada, yo les voy a dejar que ellos crezcan libres. ¿Ok? Entonces, no les pongo límites para luchar contra la cantidad de límites que a mí me impusieron, por ejemplo. Entonces, me vuelvo un padre o una madre abúlica, en la cual yo sencillamente no tengo la voluntad de ejercer ningún tipo de control en el hogar, porque yo fui extremadamente controlado. Entonces, fíjate el peligro: o repites el patrón de la misma manera, o te vuelves un abúlico y la crianza se hace como los chicos la quieran hacer. Entonces... Sí, realmente lo grave de esto que tú estás comentando es que se identifica el dejar al niño libre haciendo lo que él quiere con irrespeto. Entonces por eso vemos también en la calle que se ve muy... Bueno, yo lo veo más que todo aquí en Argentina, se ve muchísimo que hay niños que le pegan a sus padres, literal, o sea, es del otro extremo. Y lo normalizan porque, bueno, el niño se está expresando, o hay que dejar que se exprese. Sí, evidentemente hay que dejar que se exprese, hay que dejar que conozca lo que son las emociones, hay que dejar que él aprenda también a expresar sus emociones, pero sobre todas las cosas, lo que hay que enseñarle al niño es respeto por sus padres, respeto por el otro y respeto por él mismo. Porque también sucede que a veces los niños, por llamar la atención de los papás, comienzan a hacerse daño a ellos mismos. Entonces, una forma de llamar la atención, bueno, no estás haciendo lo que yo quiero, me empiezo a golpear.
pasa, no es el común denominador, porque tampoco estaría diciendo, Sí. tampoco manejo las estadísticas a nivel psicológico, Claro. qué pasa aquí, pero son realidades que el mundo, existe una preocupación, por ejemplo, la UNICEF tiene mucha preocupación por la violencia que actualmente se lleva con los niños, con las familias, más que nada en los países latinoamericanos, específicamente también, o sea, en aquellos países donde la cultura, digamos, del respeto hacia los padres es muy impositiva. Entonces también países como que no son, digamos, de Latinoamérica directamente, pero también tenemos países como México, que es más Centroamérica, que también tienen un problema cultural con el tema de la violencia. O sea, pero el tema de la violencia ya va más allá, no solo de que son niños, niñas, adolescentes, mujeres, sino también a los mismos hombres. Ya el tema de la xenofobia es bastante grande, no específicamente en Ciudad de México, porque, o sea, ellos están bastante avanzados sobre el tema, pero sí en las provincias o en los estados más del territorio mexicano. Y ahí sí se presenta más la violencia, como que no, vos no podés hacer esto, no podés tener un gusto por una persona de tu mismo sexo. Pero son temas bastante delicados que al final generan una convivencia, muy tensa en la sociedad. Y es tan importante porque al final eso es lo que va a permitir que la sociedad se pueda desenvolver, y no solo que se pueda desenvolver, sino que además se pueda desenvolver conforme a lo establecido por las constituciones nacionales, que es el prevalecimiento de los derechos humanos. Porque si tú tienes a un niño... En este momento tengo que interrumpirte un momento porque vamos a irnos a identificar la emisora y bueno, pero a la vuelta tenemos que seguir hablando de este tema porque tiene demasiadas aristas. Sí. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y bueno, seguimos con nuestro programa Al Día con Olga Turmero. Hoy estamos hablando acerca de la normalización de la violencia. Ahora, ¿de dónde viene la normalización, Marian? Porque la normalización puede ser cultural a través de las tradiciones, de los valores, de esas cosas que nos vienen transmitidas de generación en generación. Puede ser social, porque la sociedad en sí misma no hace ningún tipo de reacción ante la normalización de la violencia. Puede ser comunicacional y eso es bien importante. Y ahí sí, en este punto me voy a detener. Cuando los medios de comunicación sesgan una información, esa información, o sea, tiene repercusiones en la visión que tiene la sociedad acerca de un hecho. Y voy a hablar de un caso en específico. Hay un medio de información digital que hace como 3 años, calculo yo, no sé si recuerdas, hubo un famoso crimen, un feminicidio que ocurrió en Capital, en una esquina súper transitada. Cuando yo leí la información, o sea, esto no me lo contaron, yo lo leí, el medio decía que a pesar, ella iba en el auto con el asesino, que era su marido, y entonces, a pesar de que estaba en un cuartel de bomberos, ella siguió corriendo hasta la esquina donde él le dio alcance. ¿Ok? Entonces, o sea, es irrelevante que haya estado a la puerta de un cuartel de bomberos. Es como que ella se equivocó, ella cometió un error y por eso la mataron. ¿Me explico? El sesgo comunicacional. El hecho real era que fue asesinada, que hubo un feminicidio que es imperdonable, que no puede seguir ocurriendo. ¿Ok?
si ella no se metió en el cuartel de bomberos, de todas maneras eso no la hace culpable de lo que le ocurrió. Sí, lo que pasa en estos casos básicamente, en ese caso puntual, es que las personas que están ejerciendo el periodismo se olvidan de que muchas personas lo van a leer y que tienen que ser muy responsables y tener ética con lo que están escribiendo. Porque es muy importante en todas las profesiones, tanto en la abogacía como en el periodismo, en la psicología, tener ética. Y cuando hablo de ética es una cuestión de respeto, porque se normaliza mucho a la víctima por la situación que le pasa. A las víctimas no le dicen, por lo menos a las víctimas de violencia, wow, qué bueno que denunciaste, qué bueno que pudiste salir de ahí, qué bueno. No, lo que le dicen es, a ti te pasó porque tú lo permitiste. Revictimización. Las revictimizan. Revictimización. Ahorita, no sé si tuviste la oportunidad de leer el caso de famosos de Hollywood que salieron diciendo de este señor, creo que se llama Diddy, que abusó sexualmente de ellos, los tocó, en esto creo que sale Justin Bieber. Y yo leí en uno de los comentarios, no, bueno, pero es el precio de la fama. Es como que somos nosotros mismos, seres humanos, los que estamos normalizando. Y ojo, fue un comentario que vi, o sea, en redes sociales, y la realidad es que no es el precio de la fama, está mal. O sea, más allá de que lo permitiese la persona, no, porque la gente se le olvida que cuando una persona está en víctima de violencia, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con personas víctimas de violencia, a veces no se esperan lo que les pasa, no saben cómo reaccionar, porque no, o sea, tú cuando vas a la universidad o tú cuando vas al colegio, a ti nadie te dice, mira, la violencia escala, la violencia existe, la violencia se puede presentar tanto en el ámbito familiar, profesional, laboral, no te hablan de eso. Creo que una de las pocas universidades que puedo decir que a mí me hablaron fue donde yo egresé, que en la Universidad Católica Andrés Bello, y en la Universidad de Buenos Aires tienen mucha campaña sobre esto. Incluso tú pasas por la Universidad de Buenos Aires y tienen carteles en la Facultad de Derecho que te dice la violencia escala y te ponen cómo empieza, como para que las mujeres se den cuenta, claro, o la persona que lo sufre, porque también hay hombres que sufren de violencia y de esto no se habla porque es impensable que un hombre pueda sufrir de violencia. Es como que, si bien es cierto, la violencia de género muchísimos años se ha catalogado a la violencia que va directamente con la mujer, porque eso tiene un significado histórico, no quiere decir que los hombres no posean violencia. En Argentina se identifica como la violencia familiar, la violencia que sufren los hombres la identifican como violencia familiar. Y ahí también engloban la de los niños, que realmente está bueno porque por más que sean muy pocos los casos, y también he visto testimonios de personas que han podido trabajar conmigo que me dicen, yo he ido a la comisaría y me dicen que no me van a tomar la denuncia porque cómo es posible que mi mujer me golpee. O sea, a ese nivel. Pero fíjate una cosa, hace años, estamos hablando un montón de años, año 2008, 2007, 2008. Yo tuve el primer centro de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar y de género en el estado de Nueva Esparta. Un trabajo hermoso. Claro, te imaginarás, ahí llegó, la cantidad de gente que llegó fue increíble. Se hizo un trabajo de ir por todos los barrios y urbanizaciones dictando charlas, informando, tenemos esto, y campaña en los medios y todo. Entonces resulta que llegó, en todo el tiempo que estuvo el centro, que se atendieron casi 6.000 casos, y en un periodo de 2 años se atendieron 6.000 casos. Entonces, un solo caso fue de un hombre que vino. Uno solo, no porque no exista, sino porque el tipo de sociedad, o sea, él dice, no, si es que una vez ella me cayó a golpes y yo fui a la prefectura a denunciarla, y el policía me dijo, tú como que eres, ya sabes que te dejaste pegar por tu mujer. Entonces, es horrible, o sea, la victimización
secundaria por una parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la victimización secundaria tú haces a la víctima culpable y cómplice de lo que está ocurriendo. La revictimización, que fue lo que hicieron estos policías en la prefectura, ¿ok? Son consecuencias. Antes, eso se hizo muy cultural a nivel latinoamericano porque había impunidad. En la medida en que comienza a legislarse al respecto, ¿verdad? Oye, se dice, bueno, espérate, o sea, ahora claro, ¿qué pasaba antes? La mujer iba y denunciaba, y a los 2 días retiraba la denuncia. Sí. Ahora no hay retiro de denuncia, ya denunciaste y el hecho ocurrió. O sea, claro, que tú retires la son denuncia no lo cambia. Son de acción privada con interés público. Entonces, Claro. y más cuando estamos en presencia de una violación, de un abuso. Y me gustaría acotar en eso que actualmente existen las normativas, pero a veces la normativa no se cumple en la práctica. Yo, por ejemplo, te hablo puntualmente ahorita en Argentina, que yo estoy ejerciendo, porque realmente el organismo no se da abasto, o porque los medios necesarios no son suficientes. El otro día leí una noticia de una señora que el marido tenía una perimetral, el señor violó la perimetral, ella aparentemente el tipo se le metió en la casa, ya no sabía qué hacer, ella tenía una escopeta, agarró la escopeta para asustarlo, bueno, le disparó al señor, le disparó al marido, el señor cayó, muerto, la señora, bueno, se la llevaron presa, está detenida, ahorita está con, digamos, prisión domiciliaria, hasta el juez, por el juicio. Exacto. Pero ahí tú te das cuenta, ¿quién falló ahí? El sistema. El señor tenía una perimetral, empieza por ahí, el señor tenía una perimetral. En la casa de la señora, o sea, exacto. Y creo que no era la primera vez que había violado la perimetral. Entonces, ¿ahí quién falló? El sistema. Y al Pero final, había impunidad, mi doctorísima, había impunidad, porque si ya él había violado la perimetral, por lo menos tenía que ponerle una pulsera, una tobillera, cualquier cosa. Y más allá de eso, o sea, yo pienso como en pro de la víctima, sea quien sea la víctima. Si ya tienes una perimetral y así no haya impunidad, tú tienes que garantizar, no sé, los primeros 15 días o el primer mes, no sé, una patrulla en casa de la persona. Me van a decir, bueno, pero es que no hay tantos policías. ¿Cuántas patrullas necesitamos? Exacto, de violencia. Bueno, la realidad entonces se va a tener que buscar otras medidas de protección. Porque al final, si te estoy diciendo, me está dando una perimetral y no le está funcionando a esta mujer, y ahora esta mujer posiblemente se arruinó su vida o unos años de su vida porque va a tener que comerse un juicio, va a tener que responder. Pero por es que el hecho. además mató a un ser humano, ella no esperaba matar a ese ser humano. Y la culpa con que va a vivir, y la culpa con que va a vivir, y se arruinan 2 familias, porque la persona que murió tiene una familia y va, o sea, se generan muchos contextos sociales que son muy importantes que no se evalúan. Y a lo que voy, si es una persona con mucha violencia, necesita ayuda también psicológica, porque salir de ahí es muy fuerte. Y a veces el Estado vamos a ir un corte y vamos a seguir con esta parte que me encanta, de verdad que sí, Mariana. Esta parte es súper interesante y es muy importante, y yo quiero que los oyentes queden tan informados como sea posible. Entonces, bueno, vamos a un corte y volvemos. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y seguimos con nuestro programa Al Día con Olga Turmero, que se transmite todos los jueves a las 9 de la mañana en la señal de Vene Digital. Y seguimos hablando acerca de normalización de la violencia con nuestra invitada de hoy, la abogada Marian Rivas. Estabas tocando un tema que es bien interesante. Cuando estuvimos en off, también tocaste algo que es bien importante.
Entonces vamos a seguir adelante, Mariana. Sí, bueno, te comentaba que realmente, o sea, hay una preocupación importante por parte del sistema de cómo hacer que realmente se cumplan y se puedan garantizar estas normativas que se han creado en la realidad para proteger a las personas víctimas de violencia, por un lado. Y lo otro también de cómo reconstruir la sociedad, porque es muy importante la educación. Justo cuando estábamos en el corte, yo te mencionaba que a veces pasa que muchos niños no denuncian o no le comentan a sus padres hechos de violencia o de abuso que han tenido, porque los padres lo que, para evitarlo y para, como, no sé si es porque hacen un bloqueo de que a mi hijo no le puede pasar esto y no puede suceder, atacan al niño y le dicen, no, eres un mentiroso, no, esto lo estás inventando, esto pasó. Y obligan al niño a seguir su vida como si nada, y al final es cuando ya el niño está grande, que creció, que pasó por un montón de traumas, que revivió un montón de situaciones, que expresa lo que le pasó, o capaz ni lo expresa porque lo bloquea y pasa su vida con todo esto. Y la realidad es que no está bien, porque al final pueden pasar dos cosas: o repite el patrón de lo que le pasó y lo normaliza como que eso está bien y que es lo correcto, o lo segundo es que busca sanarlo y busca evitarlo. Pero va a depender mucho de si tiene las herramientas o si tiene un equipo de acompañamiento, si va a un psicólogo, si realmente tiene personas que lo ayuden con ese tema. Pero realmente es tirar a la deriva a estas personas y es dejarlos a su suerte. Y no está bueno porque considero que los niños o el ser humano en las etapas más chiquitas son los más vulnerables. Y yo parto del principio, si bien es cierto, esto lo dicen mejor los psicólogos que yo porque leo mucho lo que es Marian Rojas Estapé y varios psicólogos lo sigo, que por ahí los niños tienden a exagerar un poco cuando están chiquitos, pero que el niño tiene mucha inocencia y que hay fórmulas o, digamos, exámenes médicos para poder saber si el niño está diciendo la verdad o no. Entonces, es importante tenerlos como padre, que el día que, para mí, o sea, yo lo aconsejo muchísimo a mis clientes, cuando los hijos le llegan con un planteamiento así, buscar la ayuda necesaria. ¿Y qué es la ayuda necesaria? Acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, analizar bien qué es lo que le está pasando al niño, si hay, no sé, temas de abuso sexual, hacerle los exámenes médicos pertinentes, indagar un poco más. Puede que al final tú indagues y que realmente, no sé, fue un hecho de la imaginación, que es raro, pero es muy, muy raro, pero puede que pase. Pero indagaste y le diste el acompañamiento debido a tu hijo, y tu hijo... Le respetaste la palabra. Sí, le y va a entender sentir que tiene contención. Sí, y va a entender que su palabra vale. Y no va a permitir que cuando crezca más adelante nadie quiera venir a pisarlo o quiera venir a ejercer violencia contra él. Y empezamos a criar personas en la sociedad con autoestima, con respeto, con valoración. Incluso yo conozco varias amigas que dicen, no, lo que pasa es que yo estoy sola porque yo no me calo nada de nadie. Y me dicen que me voy a morir sola, que eso está mal, y la realidad, nadie se tiene que calar nada de nadie. Creo que la base de las relaciones son el respeto y la comprensión. Y si uno no tiene las herramientas, buscarla, porque para eso... Pero también hay algo que es importante, acabas de tocarme un punto. Fíjate, cuando una persona dice, yo no me calo nada de nadie, señor, revísese. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas tienen una gran dosis de empatía, por ejemplo. Sí. De entender, y yo creo que muchas veces hay que entender que la persona que te ama no te hace daño, ¿ok? Y volviendo al tema de los niños, eso lo dejo en el aire para los oyentes, y volviendo al tema de los niños, hay una cosa que es bien importante. Es muy difícil que un niño invente un abuso, ¿ok? ¿Qué pasa? En los padres lo que ocurre es que no pueden enfrentarlo porque de alguna manera manejan culpas
O sea, se sienten acusados ellos, ¿ok? O sea, me descuidé, creí, pensé, sentí, no, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad, el niño lo está inventando, ¿ok? Ahora, todos conocemos a nuestros hijos y sabemos de lo que son y de lo que no son capaces. Es muy raro que un niño se invente de la nada una situación de abuso. Entonces, y si se le inventa, eso necesita atención. Entonces, claro, Sí, es ir viendo y por las lo cosas. general es como que antiguamente al niño no se le daba valor a su palabra. Era como que no, si el adulto está diciendo que no te hizo nada, la palabra del adulto vale más. Y al final es una cuestión no de qué palabra vale más, sino de investigar, averiguar. Porque ¿qué pasa? Si tú no investigas, no averiguas, capaz tu hijo va a proceder con mucho amor, pero va a tener una carencia de algo que le pasó, pero esa persona o ese abusador va a seguir haciéndolo a alguien más. Va a seguir porque son personas que repiten patrones de conducta. Y, o sea, Y, esto no lo digo yo, lo dice la psicología. Sí, la fruta siempre cae cerca del árbol. Generalmente los abusos infantiles ocurren en el ámbito familiar o de amistad cercano, en el núcleo cercano, porque uno no deja a los hijos con extraños, uno los deja con personas que son de su afecto y de su confianza. Entonces, bueno, esto es un llamado a la reflexión de los padres, mucho cuidado, ¿ok? A los hijos hay que enseñarles que ellos no tienen que esconder, por una de las cosas de las que se vale el abusador es de no vayas a decir nada, o sea, no se te ocurra decir nada, quédate callado la boca, que no sé qué. Y el niño Claro, calla. porque también, eso es importante lo que mencionas, porque me acabas de hacer recordar algo, de que también, cómo los crían. No, en Venezuela, cuando yo estaba, normalizan mucho que, por ejemplo, a los niños, los padres le besen en la boca o los familiares le besen en la boca. Y eso está mal, el criterio está mal. Respetar su espacio personal. Entonces ya por ahí, Sí. ese tipo de crianza vulnera el espacio personal del niño, por una parte. Lo segundo, que también es sumamente importante en el caso de los menores de edad, es que al niño siempre le dicen, ay no, tenés que hacer tal cosa porque si no yo te voy a dejar de querer. O si tú no me recoges los juguetes, ya yo no te voy a amar más. O no te voy a llevar a comprar el helado que tienes. Y empiezas a enseñarle un chantaje. Entonces el niño va a estar acostumbrado a que cualquier persona que venga, porque lo va a normalizar, el chantaje Sí. está bien. Entonces, ay no, bueno, yo me tengo que callar la boca porque si no le va a hacer daño a mi mamá. Y empiezan a normalizar lo que es el miedo. El miedo a que si yo no hago tal cosa, voy a tener una reacción y se va a perjudicar mi familia. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Porque lo más puro que tiene un niño es la inocencia. Y el niño siempre quiere como que agradar a todo el mundo, estar bien con todo el mundo, no hacer reír, jugar, porque es eso, viene de la inocencia. Entonces ya tenemos dos factores, como que ahorita no sé si siguen criándolos así o no, porque realmente no les llevo un seguimiento, pero dos factores que son muy, muy importantes. O el tercer factor de que también utilizan mucho como que, ay no, él es tu primo, él es tu hermano, no, él te puede hacer lo que sea, no, él no tiene la malicia, eso es normal. Y empiezan a normalizar un montón de cosas que no son normales. Sí. Yo creo que cuando uno siente que le invaden su espacio personal, se lo tienen que respetar. Incluso aquí no tanto, pero en Estados Unidos hay una ley Pero que tú tienes no que puedes. criarlo, Mariana, en un clima de respeto, porque es que el respeto se enseña respetando. Entonces resulta que tú no enseñas a tus hijos a que hagan respetar su espacio si tú se los invades constantemente. Claro, y como te decía, en Estados Unidos esas leyes, si tienen sistemas propios para estas normativas, tienen una ley que incluso si una persona te invade tu espacio personal,
que no recuerdo bien si son, no sé, 25, no me acuerdo bien el número, tú puedes demandar a la 30 persona. centímetros, 30 centímetros. Eso, 30 centímetros, no me acordaba si era 25 de distancia. Tú puedes demandar a la persona y por daño y perjuicio. Y te comes una demanda sin necesidad. Y yo creo que eso es algo que está bien. O sea, tenemos que volver a enseñar y a respetar el espacio del otro. No obligarlo a sentirse, digamos, irrespetado. Porque pasa esto, los manipuladores y los que son, digamos, violadores o abusadores sexuales, ellos manipulan muchísimo a la víctima. Que la víctima no se da cuenta que está siendo manipulada y accede al chantaje. Incluso una mujer víctima de violencia no se da cuenta que está víctima de violencia hasta que recibe el golpe, porque primero empieza una manipulación de no te puedes vestir así, porque te estás maquillando así, es tu culpa, yo grito porque tú me haces sacar lo peor de mí, y empieza una serie de patrones que cuando ella no se da cuenta, ella ya está inmersa en un montón de violencia que no sabe cómo salir de ahí. O le quitan la libertad económica, porque eso tampoco se habla de la violencia económica, que no solo se ejerce, ojo, con los niños, sino también con las mujeres, y me imagino que también deben haber casos de hombres, pero no se habla, que es que el chantaje, bueno, yo te doy un juguete y tú vas a acceder a hacer lo que yo quiera, o bueno, yo te doy para que tú vivas y comas, pero tú te tienes que calar porque yo soy el sustento de esta casa y no me puedes decir nada porque yo soy el que mantiene la casa. Y esto... Vamos entonces, Marian, a un corte. Estamos entrando en una parte del tema que es sumamente importante. Entonces, bueno, para nuestro segmento final vamos a procesar todo lo que es esta información, ¿vale? Vamos a un corte y volvemos. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y bueno, seguimos con su programa de los jueves a las 9 de la mañana, Al Día con Olga Turmero, transmitido en la señal de Vene Digital. Seguimos con nuestro tema de hoy, con nuestra invitada de hoy, la abogada Marian Rivas. Vamos a continuar. Estábamos hablando de una parte interesante de este tema. Yo creo que estamos entrando en esa parte que de alguna manera las víctimas necesitan escuchar. Sí. Entonces, va para realmente. Nuestros oyentes. Realmente lo que estaba diciendo era que existen muchos tipos de violencia que la gente no identifica, como la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia psicológica y la violencia física. No solo es la violencia física, o sea, hay un montón de violencia y que no solo, por más que estén explicadas en la ley de violencia contra la mujer, en Argentina existe una ley de violencia familiar que también está explicada, también aplican al caso de no solo las mujeres, sino los niños víctimas de violencia. Porque ¿qué hace? La persona en una situación de poder le da al niño un juguete o le da al niño un dulce o lo lleva a un juego que a él le gusta y le dice, bueno, como yo te estoy complaciendo esto, tú tienes que ser bueno conmigo. No, esto no es nada malo, esto es parte de que nosotros seamos amigos. Y pasa en todos los ámbitos de la violencia, porque el que es manipulador, el que es una persona, digamos, violenta, sociópata, que busca abusar o se llena de regocijo, hacerle daño al otro, busca tener a la víctima controlada y a través del chantaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como se han visto en experimentos científicos que se hacen, vos a la persona le haces una manipulación tal manera que esa persona va a pensar que sin esa persona no puede vivir, sin esa persona no puede comer, sin esa persona no puede salir, que su mundo y su vida se limitan y se anulan solamente a lo que esa persona quiere y por eso aguantan y soportan. Y el tema de la violencia es que va escalando y que a veces hay dos salidas, o el agresor termina matándote, que termina en feminicidios, o la persona víctima de que quiere salir de esta situación de abuso sexual o de abuso constante, termina suicidándose. Entonces, es muy grave porque la situación lleva al límite a la persona y al final se genera todo este contexto. Fíjate, muchas veces tú le dices a la víctima, denuncia,
Y dice, es que es el padre de mis hijos. Pensalo, porque es que resulta que eso mismo que te está haciendo a ti se lo va a hacer a tus hijos en algún momento de la vida. No los estás protegiendo de tener a un padre en la cárcel como se merece, sino que los estás entregando a una relación y a una vida llena de violencia. Eso por una parte. Por la otra, cuando yo nombré la victimización secundaria, donde la víctima termina por sentirse culpable, como producto de la normalización. Mira, cuántas madres, las hijas llegaban, bueno, que fulano me cayó a golpe. Bueno, mija, usted se casó, vaya, ese es su marido, vaya y entienda. O sea, entonces, es una manera de hacer sentir culpable a la persona. Tú te metiste en eso y ahora tú te aguantas lo que te está pasando, ¿ok? La violencia tiene un ciclo. Entonces resulta que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando como la olla de presión y estalla el episodio violento, ¿ok? Bien sea al principio, van a ser gritos, después a lo mejor es una sacudida, pero algún día llega la bofetada, ¿ok? Tiró un florero contra el piso. Esas son las banderas rojas. No solo O sea, eso, porque una a veces persona... no solo la bofetada, porque también pueden abusar de ti sexualmente, por más que sea tu pareja, que eso tampoco se habla. Claro, hay violencia sexual. Claro que violencia sí. sexual, o sea, o que no te empiezan a respetar los espacios, o sea, de ambas partes. No solo hablo, o sea, por lo general se conoce la de la mujer, pero de ambas partes. Y es como que es importante hablar esto, porque pasa en la sociedad. Y la realidad es que las mujeres piensan, no, él va a cambiar, no, él me quiere, no, él no es su culpa, es que yo lo hago. ¿Tú sabes qué subyace a eso, Marian? Esa necesidad que tenemos de no reconocer que nos equivocamos, que nos enamoramos de la persona por la imagen que teníamos aquí y no por la persona que realmente era, ¿ok? Entonces es como, él va a cambiar, no va a cambiar, ¿ok? Lo que iba al ciclo de la violencia, el día que te dé los golpes o los gritos o lo que sea, tú te vas a asustar, vas a amenazar, cualquier cosa, lo vas a sacar del cuarto, te vas a salir del cuarto y él va a venir con unas flores y unos chocolates y qué sé yo, y te va a convencer y te va a hacer 1000 promesas y vas a volver a caer y el ciclo se va a volver a repetir. Y se va a repetir tantas veces como sea necesario para que tú te convenzas de que ahí no es. Incluso Entonces, a veces pasa que ni te convences, o sea, pasa una desgracia y no saliste. claro. Incluso yo lo hablaba, lo hablé un momento con una psicóloga y ella me dice que el porcentaje de mujeres que salen y rompen esos ciclos son mínimos. Es como el 1%. Mínimo. Sí. Las sobrevivientes son muy pocas. O sea, son muy, muy pocas. Y eso es algo que porque si estamos en una sociedad tan avanzada, con tantas normativas, ¿por qué el número de sobrevivientes sigue siendo tan poca? Ok, quiero volver sobre un punto porque es que la sociedad tiene que aprender a ser responsable. Uno, a nadie le gusta que le peguen. No, es que a ella le gusta que el tipo le pegue. No le gusta. Está siendo víctima y al ser víctima, su autoestima está lesionada. Y hay una victimización secundaria donde ella piensa que es culpable porque, ay, si yo me hubiera callado la boca, ay, si yo le hubiera puesto la cena, ay, si yo no le hubiera respondido. No hay nada que justifique la violencia. Eso por una parte. Por la otra, el niño que es abusado, puede que en su casa no le crean, pero un niño que está siendo víctima de abuso o de violencia cambia su conducta. Y la escuela, si los padres no oyen, la escuela tiene que ser buena observadora.
No es que Juanito ahora se porta mejor, algo cambió en él. Entonces, vamos a ver si lo podemos ayudar. Vamos a hacer que él tenga de alguna manera mayor calidad. Y ahora quiero, Marian, que te tomes un minuto, por favor, para darle un mensaje a nuestros oyentes. Bueno, ya para finalizar el programa, lo primero que yo les digo a los oyentes, a los que son padres y madres, que siempre escuchen a sus hijos, que evalúen sus conductas, que no hagan de darle el teléfono celular y ya está, no. Evalúen todos los aspectos de sus hijos porque realmente es importante saber si ellos pueden estar siendo abusados por cualquier persona. Esto es muy, muy importante. Y en el tema de las mujeres víctimas de violencia, y también los hombres que sufren violencia, que denuncien, porque la violencia siempre escala, siempre. Y la persona no va a cambiar. Y puede que cambie, pero no va a ser por esa persona. O sea, no, la persona solo cambia si desea cambiar. Y lo importante es preservar su vida y si tienen hijos más, porque al final el ejemplo que le están dando a sus hijos es que si la golpean, la aman. Si le gritan, lo aman. Y si abusan de él y lo pisan, es amor. Y eso no está bueno, porque estaremos creando abusadores a lo largo del tiempo y son aquellos que van a hacer la generación de relevo. Por eso tenemos que cuidarlos y evaluar tanto lo que les enseñamos y lo que les damos. Ay, muchísimas gracias. Y te voy a decir otra cosa que a mí me parece súper importante. Y es que cuando un niño se cría con una madre que está siendo víctima de violencia, pierde la admiración por la figura materna. Deja de identificarse con esa madre y la va a tratar a la larga tan mal como es tratada por el padre, porque esa es la norma. Entonces, bueno, no quiero que seamos nunca una sociedad de cómplices, quiero que siempre, siempre, siempre tengamos la capacidad de sacar adelante los miedos. No importa. Si a mí me asusta denunciar, yo voy con miedo, pero lo hago. Hay abogados que se encargan de todo y están en esta área y es importante hacerse servir de alguien que nos ayude desde el punto de vista de la ley. Yo creo que es importantísimo. Tenemos que dejar el miedo, las cosas hay que llamarlas por su nombre. No hay normalidad en la violencia, sí, no incluidos los chistes y las bromas. Para que una broma sea broma, tienen que disfrutarla todos. Sí, no puede y haber también, una víctima. Sí, y lo importante es que, bueno, que siempre hagan las cosas, las denuncias y todo eso. Y si les da miedo me pueden escribir, yo voy y los denuncio con ustedes, no tengo problema en eso. Pero lo importante es que siempre se hagan escuchar y que no crean que la justicia o el acceso a la justicia es solamente para gente que tiene dinero. No. Existen patrocinios gratuitos para las personas que no tienen recursos económicos y puedan acceder a la justicia. Porque lo importante es crear una mejor sociedad día tras día. Y esa es la invitación, a que todas las personas vayan a denunciar, sin importar la clase política o el pensamiento político. Este tema queda todavía en el aire en algún momento, ojalá podamos continuarlo porque hay bastante tela que cortar. Entonces, por ahora despido esta emisión de Al Día con Olga Turmero, su programa de los jueves a las 9 de la mañana, transmitido en la señal de Bene Digital. Trabajamos para ustedes en la producción y dirección Ronald Calzadilla y quien les habla, Olga Turmero. Gracias, Marian Rivas. Nuestra abogada, que no solo es abogada venezolana, además es abogada argentina. Entonces, bueno, un saludo a los oyentes y los esperamos el próximo jueves. Nos vemos, chao, gracias.